KTM va en serio en MotoGP. Chantra sorprende y se convierte en el primer tailandés ganador de un gran premio en el Mundial. Denis Foggia en modo apisonadora en un gran premio en el que Tatay ha sido la estrella. Soy Alberto Sánchez y esto es Race Through. Segundo gran premio de la temporada, segundo gran premio en territorio asiático, en esta ocasión en una zona más oriental del continente asiático, y en un circuito en el que durante todo el fin de semana se ha visto que sería muy complicado adelantar y en el que la clasificación parecía que iba a ser clave. Parecía, sobre todo en la carrera de MotoGP, dado que las condiciones climáticas cambiaron de manera radical. Vimos hasta rayos que cayeron en el circuito durante el tiempo que estuvo parada la carrera debido a la gran tormenta que cayó entre Moto2 y MotoGP. Y esto hizo que todas las referencias que traíamos, a pesar de que la gran mayoría de los libres fueron en mojado, todas esas referencias quedaran en nada, ya que la carrera iba a ser una completa incógnita y toda una sorpresa. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos primero con la ausencia de Marc Márquez en parrilla. El piloto de Cervera no estaba rodando bien el fin de semana, tenía muchos problemas y muchas caídas en clasificación. En la Q1, porque no pudo pasar directamente a la Q2, se cayó hasta 2 veces en curvas consecutivas, y en el warm-up tuvo una espantosa caída, una de las caídas más fuertes que se le recuerdan, saliendo, como se dice tradicionalmente, por orejas, por encima de la moto y cayendo, golpeándose la cabeza directamente contra el suelo. Un golpe bastante fuerte, por suerte se pudo levantar y abandonar por su propio pie la pista, pero una vez pasó por revisión médica fue declarado no apto para correr, había un traumatismo craneoencefálico que le impidió salir a pista, en una carrera marcada precisamente por la lluvia, esa lluvia que se mostró ausente durante toda la matinal del domingo, tanto en el warm-up como en las carreras de Moto3 y Moto2, pero que hizo acto de presencia justo en ese impasse entre Moto2 y MotoGP y que marcó el devenir de la carrera. ¿Y qué pasó con la lluvia? Pues que, como dice el eslogan de la marca de bebidas energéticas austríaca Red Bull, le dio alas al equipo Red Bull KTM. Miguel Oliveira, que clasificó en 7ª posición, rápidamente se puso en posiciones delanteras, llegando a colocarse primero ya en las primeras vueltas, y a partir de ahí tomó un ritmo endiablado en el que solo durante cierto tiempo pudo ser perseguido por Johan Zarco y Fabio Quartararo, Jack Miller también al principio de la carrera, pero nadie pudo con el piloto portugués en lluvia, a pesar de que al final, ya con la pista un poco secándose, Quartararo sí se acercó, consiguió reducirle esa distancia, pero muy poco. Era demasiado grande ya esa distancia que había tomado el piloto portugués de KTM para lograr su segunda victoria con el equipo oficial, 4ª victoria en total y primera de la temporada, en un circuito del cual sale KTM como líder de constructores de manera sorprendente. Por primera vez en su historia, KTM es líder del Mundial de Constructores en MotoGP, gracias también a Brad Binder, que a pesar de que salía cuarto, tuvo un mal arranque y acabó cayendo muchas posiciones. De hecho, rodó gran parte de la carrera fuera de los 10 primeros puestos, pero poco a poco pudo ir remontando posiciones hasta alcanzar esa 8ª posición que le coloca como segundo del campeonato de pilotos, después de su segunda posición en el Gran Premio de Qatar, y a tanto a KTM como líder de constructores como al Red Bull KTM Factory Team como líder de equipos. Un fin de semana redondo para la marca austríaca y para el equipo oficial, que eso sí que sin embargo el equipo Tectura no termina de dar con la tecla. Los pilotos del equipo Tectura no terminan de dar con la tecla con esta moto. Ninguno de los dos pilotos, ni Raúl Fernández ni Remy Gardner, pudieron puntuar en esta carrera. Por su parte nos encontramos con un Fabio Quartararo que ha sido sin duda la gran sorpresa de la carrera, y es que, a pesar de que ya lo comenté en la previa, este es un circuito que a priori le vendría bien por características a la Yamaha, y que estamos hablando de Fabio Quartararo, que no es nada más y nada menos que el vigente campeón del mundo, pero viene de una mala carrera en Qatar, y en pretemporada las Yamaha no se asomaron a las posiciones delanteras en este circuito. Sin embargo, consiguió la pole el sábado, una muy buena vuelta, y en carrera, a pesar de que el inicio fue complicado para él, consiguió solventarlo y alcanzar una segunda posición sorprendente, no solo por el rendimiento de las Yamaha esta temporada o su rendimiento personal, sino por el hecho de tratarse de una carrera en lluvia, puesto que nunca se le han dado bien este tipo de carreras. De hecho, es su primer podio en una carrera en condiciones de lluvia desde que debutó en el Mundial en 2015 en Moto3. Por tanto, estamos hablando de un piloto que en condiciones con agua
lo pasa mal y sin embargo en este circuito ha sido capaz de encontrar el ritmo, encontrarse cómodo con la moto y poder remontar incluso al líder de carrera en las últimas vueltas, con el circuito un poco más seco cuando ya no llovía tanto. Entonces ahí la Yamaha sí pudo recuperar un poco su estilo y mejorar esos tiempos. Y cerramos el podio con otro francés, doblete de franceses en el podio de MotoGP. Esta vez Johan Zarco le tocó salvar la imagen de Ducati, una Ducati que si bien Jack Miller clasificó bien, se ha encontrado bien en este circuito y tuvo gran parte de la carrera rodando en posiciones de podio, incluso en segunda posición. Finalmente fue cayendo posiciones hasta quedarse en una bastante buena cuarta posición. Sin embargo, el resto de Ducatis no han estado al nivel. Luca Marini sí que estuvo rodando en el top 10 durante bastante tiempo, pero Pecco Bagnaia tuvo una pequeña salida de pista que le hizo quedarse muy atrás. Ya rodaba muy atrás durante la carrera y al final acabó en una muy pobre 15ª posición, justo por detrás del propio Marini. Marco Bezzecchi rodaría siempre a la cola de la parrilla, y Jorge Martín, a pesar de también haber clasificado muy bien, fue cayendo posiciones a medida que transcurría la carrera hasta que pisó un charco en la curva 1 mientras frenaba y acabó yéndose al suelo y abandonando. Bastianini, otro piloto de Ducati, con la Ducati de la temporada pasada, salvó un poco los muebles en una muy mala carrera para él, a pesar de que clasificó en la Q2. Fue cayendo posiciones poco a poco, algo de lo que nos tenía acostumbrados la temporada pasada. Eso sí, al final de la carrera sí que pudo remontar, llegó a colocarse entre los 10 primeros, pero tras tener una serie de rifirrafes con Darwin Binder y con Aleix Espargaró, también con Brad Binder, al final consiguió ser el primero de un nutridísimo grupo de hasta 5 pilotos luchando por la 8ª posición. Finalmente sería el sudafricano el que la lograría, y Enea Bastianini acabaría en una 11ª posición que le sirve para ser líder del mundial por solo 2 puntos sobre el propio piloto sudafricano. Un piloto de KTM que estuvo rodando bastante tiempo por detrás de la otra gran sorpresa de este gran premio, que fue precisamente su hermano, Darwin Binder, que sin que nadie lo esperara, aprovechó las condiciones de lluvia y consiguió colocarse entre los 10 primeros al principio de carrera, mientras su compañero Andrea Dovizioso se veía obligado a abandonar, y a pesar de aunque se encontraba en una posición bastante retrasada, él fue capaz de sacar ese plus a la Yamaha en unas condiciones bastante complicadas y rodó gran parte de la carrera entre los 10 primeros, casi siempre en 10ª posición. Sin embargo, un adelantamiento de su hermano justo en la penúltima curva le hizo perder esa 8ª posición y también la 9ª con Aleix Espargaró, que aprovechó que Brad le metió la moto a Darwin para buscar el hueco y meterse también en esa 9ª posición. Y aún así Darwin acaba en una 10ª posición, siendo el mejor rookie y logrando su mejor resultado, evidentemente, en la categoría de MotoGP. Por su parte, como decepciones, tenemos la de Pecco Bagnaia, como ya hemos comentado, que siempre estuvo rodando en posiciones bastante atrasadas, incluso con un pequeño susto en la salida de la primera curva que le hizo perder aún más posiciones y no fue capaz de recuperar. Y también las Honda, que rodaron bastante bien en pretemporada aquí. De hecho, Pol Espargaró fue el gran dominador de los entrenamientos, de los tests de pretemporada. En esta carrera han estado totalmente desaparecidas, no hubo ninguna Honda clasificada directamente a la Q2. De hecho, Pol Espargaró no fue capaz tampoco de meterse en esa Q2 a través de la Q1, y en carrera tampoco tuvo el ritmo para remontar. Aprovechó la caída de Jorge Martín para subir una posición, salía 13º y acabó 12º, justo por delante de Alex Márquez. Marc Márquez no pudo ni siquiera competir y Takaki Nakagami quedó fuera de los puntos. Decepción total este gran premio para Honda. Pasamos a Moto 2, donde hay un nombre propio que hay que destacar sin ninguna duda, que es el de Somkiat Chantra, el piloto tailandés del equipo del Idemitsu Honda Team Asia. Logró convertirse en el primer piloto tailandés en ganar un gran premio en el Mundial de MotoGP. No es el primer piloto tailandés que compite en el Mundial. Durante bastantes años en la categoría de 2,5 estuvo Ratapar Wileirod, piloto conocido por prácticamente todos los aficionados al mundo del motociclismo, y que nunca consiguió resultados bastante destacados, tanto ni en 2,5 ni en Moto 2, pero de vez en cuando se colaba en un top 10 y era uno de los pilotos exóticos y que más carisma le daban al campeonato. Nunca consiguió la victoria, sin embargo Chantra sí lo ha conseguido este fin de semana, además de manera totalmente aplastante, un dominio brutal. Tenía muy buen ritmo en los entrenamientos, en la Q1 en clasificación consiguió pasar primero, sin embargo no pudo replicar esa posición en la Q2, cosa que muchas veces suele pasar tanto en Moto 3 como en Moto 2. El que viene de la Q1 tiene cierta ventaja sobre el resto y acaba clasificando muy bien. En su caso fue cuarto, pero una vez
tomó la salida, se colocó en primera posición, imprimió un ritmo espectacular que nadie pudo replicar y que le permitió ganar completamente en solitario. También fue un inicio espectacular el de los pilotos británicos, tanto el de Jake Dixon, que logró su primera pole en Moto2 en el Mundial, como el de Sam Lowes. Ambos se pusieron segundo y tercero, consiguieron incluso cierta distancia respecto a los de atrás, escoparse juntos, hasta el momento en el que Dixon acabó yéndose al suelo. De alguna manera eso acabó afectando a Lowes, que rebajó un poco el ritmo porque imagino que iría forzando, y poco a poco fue cayendo posiciones con el desgaste de neumáticos incluido, y fue alcanzado tanto por Celestino Vietti como Aaron Canet, que le quitaron esa posición de podio y acabó finalmente en cuarta posición. Celestino Vietti, que sale más reforzado de este gran premio en su posición como líder del mundial, partía séptimo, pero pudo remontar en carrera y lograr una segunda posición que le permite aumentar su liderazgo sobre el segundo clasificado del mundial, que es Aaron Canet. El piloto valenciano también fue capaz de hacer una muy buena carrera, como lo hicieron en Qatar, y quedar justo por detrás del piloto italiano del equipo de Valentino Rossi. Se mantuvo siempre peleando en esas posiciones de podio hasta que consiguieron dejar atrás a Sam Lowes, y también sale reforzado en esa lucha por el campeonato con un segundo y un tercer puesto en su casillero en el mundial. Hablando de sorpresas, nos encontramos con la de Fermín Aldeguer, que consiguió una muy meritoria séptima posición. La Bosco Oscuro funcionó de manera decente en este circuito y él pudo exprimirlo al máximo. Otro nombre a destacar de manera sorprendente fue Albert Arenas, que durante bastante tiempo estuvo peleando con Augusto Fernández por la sexta, quinta posición, pero finalmente, tras un problema mecánico, fue cayendo posiciones. Aún así acabó en una más que meritoria décima posición. Albert Arenas, que tuvo una temporada complicada la temporada pasada con la Bosco Oscuro cuando el equipo de Spartan llevaba esa moto. Sin embargo, ahora con la Kalex parece que se encuentra un poquito más cómodo, y aunque él mismo dijo después de carrera que no estaba siendo su mejor gran premio a nivel de sensaciones, sí que lo vimos muy arriba, y esperemos que sea la primera de muchas carreras en las que le vamos a pelear por los puestos altos de la clasificación. Por contra, tenemos que hablar de la gran decepción, que sigue siendo Pedro Acosta. El piloto murciano no termina de encontrarse cómodo con la Kalex, a pesar de que en pretemporada sí lo vimos arriba y él se mostraba confiado de que con una moto más grande, que la Moto 3, iba a estar más cómodo, iba a rodar mejor, iba a poder conseguir recuperar su estilo. No está siendo así, al menos de momento. En clasificación tuvo una caída nuevamente en Q2, como ya pasara en Qatar, que le hizo clasificar muy atrás, y en carrera no fue capaz en ningún momento de encontrar un ritmo que le permitiera ir escalando muchas posiciones, y al final acabó en una discreta novena posición. Por último, pero no por ello menos importante, la categoría de Moto 3, que si bien hablamos de varias sorpresas tanto en MotoGP como en Moto2, ya hemos visto con las victorias de Chantra y Oliveira y algunos que otros nombres, en Moto 3 la única sorpresa se dio en clasificación, y es que la primera línea fue una primera línea totalmente rompedora, con pole para Carlos Tatay, su primera pole en el Mundial. Ya logró una primera línea en su primera carrera como wildcard en el Gran Premio de Aragón. Segunda posición para Diego Moreira, el piloto brasileño, está siendo la gran revelación entre los rookies. Ya logró, a pesar de clasificar mal, logró una muy buena sexta posición en el Gran Premio de Qatar, y aquí partió como segundo clasificado. Y tercera posición para Mario Aggi, otro de los debutantes de este campeonato, piloto indonesio que corría en casa, consiguió deleitar a todo su público terminando en esa tercera posición después de venir de la Q1, donde también tuvo un gran resultado. Sin embargo, estas fueron las únicas sorpresas que tuvimos en esta categoría, pues tras la salida todo volvió al status quo de la categoría. Denis Foggia tomó el liderazgo ya en los primeros giros, y una vez se puso líder consiguió escaparse, y tuvimos de nuevo una carrera en la que el líder de la misma logra dejar al grupo y aumentar esa distancia hasta ser completamente inalcanzable. Sin embargo, en esta ocasión sí hubo final feliz para ese líder de carrera, y Denis Foggia no solo gana la carrera, que logra una nueva victoria en este campeonato en un nivel de forma similar al que terminó la temporada pasada, sino que se coloca al líder del mundial tras el abandono de Andrea Miño, que tuvo un accidente en la última vuelta de carrera. Como gran sorpresa de esa carrera, eso sí, hay que hablar de Carlos Tatay, el piloto español del Prustel. No solo consiguió su primera pole, también logró un podio tras remontar en carrera. Tuvo una mala salida, se cayó de los puestos de podio nada más empezar la carrera. Sin embargo, siempre estuvo rodando en esa sexta, séptima posición, hasta que fue sancionado con una long lap por saltarse la curva 9, y aún así, con esa long lap incluida, consiguió imprimir un ritmo endiablado en las últimas vueltas y alcanzar esas posiciones de podio prácticamente en la penúltima curva, adelantando a Sergio García Dols, logrando así su primer podio en Moto 3. En cuanto a las decepciones, tenemos que volver a hablar del piloto que fue sorpresa y a la vez decepción en Qatar, que fue
Ayumu Sasaki. El piloto japonés volvía a rodar en posiciones altas, volvía a estar en posiciones para pelear por el podio, tras hacer una muy buena carrera. Sin embargo, a falta de varias curvas para terminar, y en la última vuelta impactó con la moto de Andrea Miño y se fueron ambos al suelo, abandonando los dos, provocando también esto una sanción para Argentina, para el propio Sasaki, que tendrá que realizar una long lap en carrera. Desafortunada la carrera del piloto japonés, que a pesar de tener el ritmo, no termina de cerrar una buena actuación. Hasta aquí todo lo relacionado con el Gran Premio de Indonesia, disputado en el circuito de Mandalika. Nos vemos en 2 semanas con el Gran Premio de Argentina, en el circuito de Termas de Riondo. Un Gran Premio al que regresamos después de 2 años y el cual podremos ya tomar en consideración como el Gran Premio en el que se consoliden todo lo que está sucediendo en estas 2 primeras carreras. Han sido 2 carreras bastante variadas en todas las categorías y a partir de ahora ya llega el momento en el que se estabilice un poco todo y podamos ver realmente dónde está cada uno. Nos vemos la semana que viene con la previa del Gran Premio de Argentina. Sin más dilación, me despido.